Hola. Bienvenido a nuestro canal de casos de la vida real. Disfruta mirando. El último invitado pagó, prodigando a las camareras su sonrisa blanca como la nieve. Tras esperar a que abandonara la sala, el director cerró el local y emprendió el regreso a casa. «Así que, chicas, buen trabajo hoy. Hay propinas para el barman», ordenó y se retiró a su despacho. Mientras tanto, era el turno del camarero Armando. Vino a trabajar aquí hace 3 meses y enseguida se hizo amigo del colectivo. Y todo porque le gustó a las camareras. Armando era un joven de 23 años y parecía estar en forma, incluso de complexión atlética. Solo que no había recibido mucha educación. Pasó toda su infancia en un orfanato, sin conocer a sus padres. Al principio esperaba que vinieran a llevárselo a casa, pero al cabo de un tiempo perdió la fe y dejó de esperar un milagro. Cuando abandonó las paredes del orfanato, fue a buscar trabajo. Sin embargo, en todas partes se exigía educación, experiencia laboral. Él no tenía ni lo uno, ni lo otro, ni lo tercero. Le ofrecieron un trabajo como estibador, pero por 1 centavo y sin días de descanso. Armando aceptó el trabajo porque tenía que ganarse la vida. Pero un día se topó con un periódico en el que encontró un anuncio de camarero en un restaurante. Al día siguiente fue ahí y tuvo una entrevista de trabajo. El dueño del restaurante, Antonio Montano, aprobó su candidatura sin hacer demasiadas preguntas. Entonces Armando se asentó y se convirtió en el favorito del colectivo. Esa tarde limpió el local mejor que de costumbre. Antonio Montano esperaba una inspección sanitaria para cualquier día de estos, así que le pidió a Armando que se asegurara de que todo estuviera en perfecto orden. Cuando terminó de limpiar, el chico recogió toda la basura en una gran bolsa y la sacó fuera. Allí había unos botes de basura que una máquina especial vaciaba todas las mañanas. En general, el dueño del restaurante, aunque un poco brusco, seguía considerándose un empleador justo. No toleraba que la cocina y otras zonas del restaurante estuvieran desordenadas. Antonio Montano pagaba un buen dinero a los trabajadores por ello. Estaba anocheciendo fuera cuando Armando salió con una bolsa de basura. Pero al acercarse al contenedor, vio a una chica en un banco. Ella estaba llorando, cubriendo su rostro con sus manos. Armando se preguntó a qué se debía aquel fenómeno. Se acercó e intentó calmarla. Vamos, sécate las lágrimas», dijo alegremente, pero la niña no dejó de llorar. Después de tirar la basura a la papelera, Armando se acercó de nuevo a ella y se sentó en el banco. Pudo ver que estaba agotada y que tenía verdaderos problemas. También se fijó en su ropa. Estaba vieja y desgastada, y en algunos lugares rota. Inmediatamente pensó, ¿será una mendiga o una víctima de un crimen? Armando también se dio cuenta de que la chica estaba embarazada. Le temblaban las manos como si estuviera robando pollos. «Me llamo Armando, trabajo aquí», comenzó a hablar el camarero. «Y yo soy Emilia», respondió insegura la chica. Casi se atragantó Armando cuando la miró. Cuando ella reaccionó a sus palabras y se dio la vuelta, vio ante él a una criatura delgada y débil. Y aquel vientre que se abultaba ligeramente era la única confirmación de que aún tenía fuerzas para aguantar. Después de todo, ella podía elementalmente deshacerse del bebé. Armando quiso preguntarle de nuevo, pero Emilia se le adelantó. «Perdone mi impertinencia, pero tengo mucha hambre. Solo un trozo de pan seco. Es un desastre en casa. Mi padrastro se lo bebió todo. Incluso planeé escaparme con mi novio, pero resultó ser un hombre cruel, y entonces ahora no tengo otras opciones». «Sí, es una situación difícil la tuya», dijo Armando con un fuerte suspiro. Pensó que sería una buena idea alimentar a la chica. Después de todo, podía correr el riesgo. El guardia estaba dormido de todos modos. Él lo hacía siempre, porque estaba seguro de sí mismo.
De todos modos, Armando decidió que no pasaría nada malo si invitaba a Emilia a la cocina. A veces ahí quedaban platos que los clientes habían pagado, pero no se habían terminado, o simplemente se negaban a comer. Cogiendo a la mendiga de la mano, señaló la puerta. «Vamos, ahora te daré de comer». Armando condujo a Emilia al interior de la cocina, donde había un par de ensaladas y 2 segundos platos. En principio, no estaba apurado. El dueño sabía que Armando podía quedarse hasta tarde, sobre todo porque se acercaba una inspección, así que una salida tardía del restaurante no habría alarmado a nadie. Cuando Emilia pudo comer de todo, Armando lavó los platos y los guardó en un armario especial. La niña dejó de llorar y sonrió por primera vez. «Gracias de parte de los dos», dijo acariciándose el vientre. «Sí, de nada, solo es comida», le respondió Armando. «Pero mira, no le digas a nadie quién te ha dado de comer, o me echará una bronca el jefe». «Lo entiendo, no tienes que preocuparte por eso», respondió Emilia, «y a nadie le contaré. A mi padrastro no le importa lo que me pase, le interesa más el alcohol». Además de las ensaladas y los platos principales, había algunas delicias de carne. Los empaquetó ordenadamente y se los entregó a Emilia con las palabras: «Esto es para después, pero no le des de comer a tu padrastro, que se busque su propia comida». «Eres solo un mago», dijo la chica con lágrimas en los ojos nuevamente. «No llores, todo saldrá bien», la tranquilizó Armando. «Estoy seguro de que aparecerá una esperanza en tu vida». «Yo también lo espero», contestó Emilia y salió de la cocina a la calle. Armando se paró un momento, miró a su alrededor, se aseguró de que todo estaba en orden y salió también del restaurante. Aquella noche había hecho una buena acción. Había salvado a una chica embarazada de morir de hambre. Cuando llegó a la parada del autobús, vio de reojo que Emilia había doblado la esquina de una casa gris y desolada. Parecía que vivía por esa zona. Sin embargo, el camarero no se atrevió a alcanzarla para llevarla a su casa. Mientras tanto, al acercarse a la entrada, Emilia miró hacia las ventanas del 3er piso, donde las luces estaban encendidas, y se dio cuenta de que su padrastro estaba despierto. Parecía que no había encontrado licor, o no el suficiente, así que estaba esperando a que apareciera su hijastra para intentar sacarle dinero o enviarla a casa de los vecinos. Lo hacía a menudo cuando quería emborracharse. En ese momento Emilia se inundó de recuerdos y, como un proyector en una sala de cine, repasó todos los acontecimientos anteriores que habían conducido a esta vida. Su familia era considerada pobre, y a sus espaldas se decía incluso que eran indigentes o mendigos. Emilia nunca había visto ni conocido a su padre, y su madre nunca le había hablado de él. No había recuerdos de él en la casa, ni fotografías para que ella pudiera imaginárselo de alguna manera. El papel de su padre lo desempeñaba su padrastro, Miguel, y solo si necesitaba algo. La mayoría de las veces resolvía las cosas utilizando la fuerza física, lo que le valió el apodo de El Monstruo. Emilia lo llamaba hacia sus espaldas para distanciarse del nombre de su padrastro. No tenía ningún deseo de considerar al borracho un ser humano. Al contrario, no dejaba de sugerirse a sí misma que era un hombre vil con madera de astuto y cruel. Su propia madre era otra cosa. Se dejaba la piel para proporcionar a su hija todo lo que necesitaba. Vivía literalmente para su trabajo, olvidándose a veces de sus propias necesidades. Se iba por la mañana y solo volvía a casa por la noche. Durante ese tiempo, Emilia aprendió a cocinar y a arreglarse sola. Y eso habría estado bien, mucha gente vive así, y se las arregla de alguna manera, si no fuera por su padrastro. Hacía que Gloria le sirviera y casi le llevaba la comida a la cama. Uno podría pensar, ¿por qué se aferró a él? Sí, porque el piso en el que vivían era un regalo de los padres de Miguel. Gloria no tenía casa propia, así que tuvo que aguantar a ese tirano. La vida escolar de Emilia tampoco fue tan tranquila.
Sus compañeros la humillaban constantemente, y sus profesores ni siquiera intentaban luchar contra ello. Al contrario, observaban en silencio cómo la insultaban e intimidaban. Vestía con sencillez y sin delicadeza, y a veces con ropa vieja. Le daban de comer gratis en el comedor, la clase lo sabía y se reían abiertamente de ella. Emilia no era culpable de nada delante de ellos, salvo de no ser tan rica. Y este factor la acompañó todo el tiempo que estuvo en la escuela. A menudo lloraba por la noche, acurrucada en la almohada. Pensaba que si su padre estuviera allí ahora, las sacaría a ella y a su madre de este infierno. Al mismo tiempo, Emilia no se enfadaba con su madre, pues sabía que ya tenía bastante con sus problemas. Un día estaban sentadas en la cocina comiendo gachas mientras su padrastro dormía profundamente. «Hija, perdóname por no haber podido crearte buenas condiciones», gritó la madre estrechando contra sí a su flaca hija. «Mamá, no es culpa tuya. No somos los únicos que vivimos así», intentó tranquilizarla Emilia. «Ya verás que pronto cambiarán las cosas y ya no tendremos problemas de dinero». Estaba claro que no eran más que sueños imposibles, pero el optimismo de su hija dio a su madre confianza y esperanza en un futuro mejor. «Dios quiera que sea así», dijo secándose con un pañuelo la cara mojada de lágrimas. «Rezo a Dios día y noche para que no nos abandone. También rezo por ti, que eres mi único consuelo en esta vida». Emilia recordó estas palabras durante mucho tiempo y más tarde se convenció más de una vez de que su madre realmente hacía todo lo que podía. Gloria Estevez no solo toleraba los ataques de Miguel, sino que también neutralizaba todas las amenazas a su hija. Al fin y al cabo, en aquel momento él todavía estaba lleno de fuerzas, aunque había estado bebiendo y podría haber atentado contra la belleza de Emilia. Ella no podía permitir que eso ocurriera, así que trató de controlar a su hija más a menudo para asegurarse de que estaba bien. Quizá por eso no presionó tanto a Miguel cuando bebía. En ese estado era imposible que entendiese algo. Por otra parte, no se sabe qué habría pasado si ella cada vez le hubiera quitado. Es probable que los maltratados se hubieran intensificado y entonces Gloria Estevez simplemente no habría podido trabajar. ¿Y quién alimentaría a su hija en ese caso? Es una pregunta que nunca tendrá respuesta. Pero todo llega a su fin, y todo el acoso de Miguel ha pasado factura. Poco antes de la mayoría de edad de Emilia, Gloria Estevez fue ingresada en el hospital con un ataque al corazón. Parecía que le había fallado el corazón y tenía problemas de los nervios. Los médicos no dieron ningún pronóstico, solo aseguraron que todo estaba bajo control y que no había nada de qué preocuparse. Emilia no entendía de medicina y confiaba ciegamente en los médicos. Su padrastro, en cambio, presintió algo y sonrió irónicamente cuando la visitaron en el hospital. Esto duró varias semanas, hasta que un terrible día Emilia recibió la noticia de que su madre había muerto. Había fallecido mientras dormía, sin que nadie en la sala se diera cuenta. Solo se dieron cuenta por la mañana, cuando las enfermeras vinieron a ponerle inyecciones y sueros. La salud de Gloria Estevez fue tratada con desprecio y la trataban sobre el principio residual. Con la ayuda de vecinos preocupados y algunos familiares, Gloria Estevez recibió un entierro digno. Emilia lloró durante una semana, incapaz de creer que su madre ya no estaba con ella. La vio en sueños y pensó que era real. Ni siquiera se dio cuenta de las quejas de su padrastro, como si no existiera. En ese momento toda su vida estuvo a punto de desmoronarse. Y Emilia, cuando recobró el sentido, decidió cambiar su existencia por completo. Conoció a un chico, o más bien fue él quien se le acercó en el parque y entabló la más casual de las conversaciones. «Oye, ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué no vamos a dar un paseo juntos?» «Oh, casi lo olvido, mi nombre es Dimitri». «Hola», dijo, «encantada de conocerte, y yo soy Emilia, y si no tienes prisa,
Puedo dar un paseo. Juntos caminaron hasta el lago donde nadaban unos hermosos cisnes. Dimitri, por extraño que parezca, tenía un pan fresco con él. No te lo vas a creer, lo acabo de comprar por cambio, dijo y empezó a lanzar trocitos a los cisnes. Los cisnes nadaron rápidamente y arrebataron del agua el pan que aún no había tenido tiempo de mojarse. Aparentemente les gustó, porque comenzaron a batir sus alas y a hacer ruidos fuertes. Bueno, así es como supe que el pan sería útil, continuó Dimitri. Emilia lo miró atentamente y le dijo con una sonrisa en la cara: «Y veo que no es la primera vez que estás aquí». «¿Qué te hace pensar eso?», preguntó Dimitri sorprendido. «Sí, porque los pájaros te reconocieron enseguida y nadaron hacia ti antes de que empezaras a lanzarles pan», respondió Emilia con seguridad. «Vaya, qué chica tan observadora eres», se echó a reír Dimitri. «Es cierto, no es la primera vez que vengo aquí». «¿Te gusta pasear por este parque?», entonces Emilia hizo una pregunta. «Bueno, sí. Mi casa no está lejos de aquí», respondió el muchacho con calma y cautelosamente, como si temiera decir una palabra innecesaria. «Y también, para ser sincero, quería conocer a una chica». «¿Y lo has conseguido?», dijo Emilia con una sonrisa. «No puedo creer que haya ocurrido un milagro», dijo Dimitri un poco tímido. «¿Así que me estás diciendo que nadie te ha conocido excepto yo?». «Algo así», respondió Dimitri con cara irónica. Este encuentro, como pensó Emilia entonces, fue fatídico para ella. De repente decidió que Dimitri era su futuro, pero después de que él le hablara de su familia, Emilia tuvo dudas sobre su elección. Resultó que los padres de Dimitri eran grandes empresarios. Él mismo admitió que estaba acostumbrado al lujo y la riqueza. Todo gracias a sus padres, que le adoraban. Emilia no carecía de virtudes. Aunque creció en una familia pobre, la naturaleza no escatimó en belleza. No solo eso, sino que la inteligencia de la chica superaba con creces el potencial de Dimitri. Si hubiera tenido medios económicos, habría ido fácilmente a la universidad. Tuvo que trabajar a tiempo parcial en el mercado para llegar a fin de mes y no derrumbarse del todo. Aprovechándose de la credulidad e ingenuidad de Emilia, Dimitri rápidamente giró la cabeza. Sin embargo, él no experimentaba con el romance, porque solo era un consumidor. Y lo único que tenía en su mente era llevarla a un café o a pasear por el parque. Dimitri no iba mucho de compras y Emilia no se lo pedía. Ella creía en su sinceridad y esperaba que algún día le propusiera matrimonio. Y eso a pesar de que el chico no tenía ninguna prisa por presentarla a sus padres, y cada vez inventaba nuevas excusas. Estaba claro que no había que precipitarse, por eso Emilia no forzó la situación. Pronto descubrió que era un conocido don Juan, y que podía seducir a cualquier chica guapa que quisiera. Sin embargo, Emilia no se atrevió a hablar sobre este tema. Siguió confiando ingenuamente en que todo iría bien, y pronto se casarían. Al parecer, no se daba cuenta de que su encuentro en el parque no había sido casual. Dimitri simplemente se había aprovechado de que ella paseaba sola y deprimida. Con el paso del tiempo sus sentimientos no se reavivaron, al menos en el caso de Dimitri. Se volvió frío con ella. Incluso podía ser grosero si ella le hacía preguntas. Era posible que tuviera sus razones, pero resultaba extraño no hablar de ellas con una chica a la que supuestamente considerabas tu alma gemela. Sin embargo, se salía con la suya, porque Emilia era fiel a sus cambios de humor. Ella misma en ocasiones quería solo llorar, pero elegía los momentos en los que no hubiera nadie cerca. Emilia no tenía la costumbre de llorar sobre el hombro de alguien y pedirle que la consolara. Si por supuesto su madre estuviera viva, no ocultaría sus emociones delante de ella. Con Dimitri, Emilia se comportaba con discreción, sin saber cómo podría reaccionar él ante las lágrimas de una chica. ¿Y por qué iba a mostrarlas, si el chico no tenía la culpa de sus problemas?
Cuanto más tiempo pasaban juntos, más a menudo desaparecía Dmitri de su vista. Llamaba con menos frecuencia. No podía contestar al teléfono y luego decía que estaba ocupado o que estaba ayudando a sus padres. Emilia sintió un fuerte escalofrío y no una simple fatiga. Parecía que Dmitri estaba harto de su relación, tal vez le pesaba. Así que él propuso romper, y ocurrió cerca del lago donde una vez habían dado de comer a los cisnes. Sí, verás, mis padres me están presionando, me dicen que me ocupe de mis asuntos y que no me divierta con chicas, le aseguró Dmitri mirándola directamente a los ojos. Vaya, ni siquiera me conocen, respondió Emilia sorprendida. ¿De qué estás hablando? ¿Acaso tus padres saben con quién pasas el tiempo? No, pensaba pronto contarles todo y te los presentaría. Era claramente un engaño por parte de Dmitri, y ni siquiera intentó ocultarlo. Está claro. Has jugado suficiente y has decidido dejarlo, dijo Emilia. En ese momento Dmitri esperaba que ella le diera una bofetada y montara una escena, pero nada de eso ocurrió. Ella se limitó a encogerse de hombros y salir del parque. Mantuvo su dignidad y no montó ninguna escena. No estaba en sus normas demostrar nada a nadie, y mucho menos humillarse pidiendo un trato preferente. Para ella, Dmitri había dejado de existir desde aquel día. Pasaron unos días y Emilia fue al parque, como de costumbre, para relajarse y tomar el aire, y luego, accidentalmente, vio a Dmitri, que estaba hablando de cerca con una chica de piernas largas. Ella, obviamente, simpatizaba con él, porque sonrió lánguidamente e inclinó la cabeza tímidamente. Además, la niña alimentó a los cisnes con él. Parece que este era el truco favorito de Dmitri. Emilia no se acercó a ellos para aclarar las cosas. Todo había terminado entre ellos y esta conversación, de haber tenido lugar, no habría llevado a nada bueno. Dio media vuelta y regresó a casa para no volver a ver a aquel mujeriego empedernido. Dmitri había adquirido con esta chica otro trofeo, y no estaba lejos el momento en que él también se enfriaría hacia ella, y le propondría romper. Parecía que era innato en él, atraer a la gente hacia sí, cegarlas con su atención y luego hundirla bruscamente en el agua fría, devolviéndola a la cruda realidad. Después de haber sido aceptada en el mercado, Emilia no salió durante unos días. Lo único que hacía era llorar. Al mismo tiempo, su padrastro se burló abiertamente de ella cuando se enteró de que había sido abandonada. «Eres una chica tan ingenua como lo era tu madre. Ella también creía en mí, hasta que se dio cuenta de quién era en realidad». Emilia trató de ignorar su ironía y los constantes murmullos del borracho. No tenía energía para discutir con él e intentar razonar. Se preguntaba por qué la vida era tan injusta, por qué la castigaba Dios. Ella no podía haber hecho tanto, no sabía qué le estaba pasando y por qué no tenía suerte en la vida. En el mercado no esperaron por ella y pronto contrataron a una nueva trabajadora. Se enteró cuando llegó allí. Estaba casi histérica porque era la única manera de conseguir algo de comer. Pero lo que la afectó aún más fue su embarazo. Los días del periodo no llegaban a tiempo, así que tuvo que comprar un test de embarazo para hacerse un chequeo. Mostró 2 líneas, lo que finalmente la dejó en shock. No había duda, era ella la que se había quedado embarazada de Dmitri. A diferencia de él, Emilia no era una coleccionista ni tenía aventuras promiscuas. Pero al mismo tiempo había que decidir qué hacer a continuación. No tenía sentido confiar en su padrastro. Él no habría hecho nada por ayudarla, salvo maltratarla aún más. No, Emilia no podía permitirlo, sobre todo porque no iba a renunciar al bebé. Planeaba salir de aquel agujero y empezar de nuevo su vida. Pero no la llegaron a contratar en ningún sitio cuando se enteraban de que estaba embarazada. Ninguno de los empleadores quería ese tipo de responsabilidad. No querían problemas económicos innecesarios. Al fin y al cabo, Emilia daría a luz
y tendrían que pagar el cuidado de los niños. En la complicada situación en la que se encontraba, estuvo a punto de estallar, pero se recompuso a tiempo para evitar la desesperación. Debido a la falta de dinero, tuvo que humillarse y pedir limosna a la gente. Sí se había extralimitado en sus principios, pero en aquel momento no tenía otra opción. Además, su padrastro siempre le pedía dinero para alcohol y cigarrillos. No le importaba de dónde lo sacara, y si ella intentaba discutir, él la amenazaba con echarla. ¿Dónde iría ella en esa posición? Pues eso, el poco envidiable destino la empujaba cada vez más a la humillación. No es que todos la sirvieran, pero en un día consiguió algo de dinero, suficiente para comprar algo de comida, y el padrastro se llevaba el resto. Y en esa situación no tenía a nadie a quien recurrir. El oficial de policía del distrito no habría ayudado, y de todos modos no habría influido en Miguel. El caso es que ya había acudido a ellos varias veces, cuando los vecinos se quejaban del padrastro, pero acabó limitándose a regañarle y amenazarle con el dedo, sin llegar a hacer nada. Lo único que podía hacer el policía era comprobar los puntos de venta de bebidas alcohólicas para recibir sobornos, para cubrirlos y guardar silencio. Todo el mundo lo sabía, así que tenía mucha autoridad entre los alcohólicos locales. Todos estos recuerdos pasaron ante sus ojos como un cortometraje. Incluso se sintió incómoda por haber llegado a una vida así. Y todo por haber mostrado debilidad y haber creído ingenuamente en el amor puro. No hacía falta decir que solo Dmitri era el culpable de sus problemas. No, eran varios eslabones de una misma cadena que habían trabajado juntos y que la habían llevado a tan tristes consecuencias. De ahí que todos sus problemas no hicieran más que aumentar día a día. Subiendo al apartamento, Emilia simplemente esperaba que su padrastro se hubiera olvidado de apagar la luz y se hubiera ido a la cama. Pero no pensaba acostarse, al contrario, estaba despierto y parecía esperar su llegada. «Oh, por fin has aparecido», gruñó con voz de borracho. Emilia no dijo nada, pero su padrastro vio una bolsa en su mano. «Ah, espera. ¿Qué escondes?» «Solo encontré cosas para mí», respondió Emilia insegura y temblando de miedo. «Déjame ver por mí mismo». Su padrastro le quitó la bolsa. Al mirar dentro, sonrió satisfecho. «Bueno, bien hecho por ti, trayendo comida para papá. Te respeto por no olvidarte de mí y cuidarme». Emilia no tenía nada que añadir y se fue a su habitación llorando. Durante toda la noche lloró contra la almohada, recordando a su madre. El mundo entero pareció ponerse patas arriba en aquel momento, y todo lo que Emilia había esperado desapareció en el olvido. Su padrastro se enfadó aún más porque no quería compartir su comida con ella, y eso que estaba embarazada y necesitaba comer por dos. Pero ¿quién pensaba en eso sino ella misma? A la mañana siguiente, como de costumbre, Armando llegó al trabajo, pero apenas se había cambiado de ropa la llamaron para conversar con el dueño del restaurante. Se le heló el estómago al pensar que Antonio Montano estaba a punto de amonestarlo por no cumplir las normas. Armando se dio cuenta de que al parecer el guardia le había visto llevar a la mendiga a la cocina y se lo informó al chef. Eso era todo. No solo no le pagaban la prima, sino que incluso podían despedirle. Llamando a la oficina del jefe, Armando escuchó. «Sí, adelante». El camarero abrió la puerta y asomó la cabeza por ella. «¿Me ha llamado Antonio Montano?» «Vamos, entra, te necesito». Le hizo señas su jefe mientras sostenía el teléfono junto a su oreja. Armando se sentó en una silla y esperó a que Antonio Montano colgara el teléfono. Al cabo de un par de minutos el dueño apagó el móvil y le miró fijamente con ambos ojos. «¿Tienes idea de qué quiero hablarte?» «Más o menos, Antonio Montana, pero quiero decirte de entrada que solo le di sobras», respondió Armando con culpa. «Espera, no me refería a eso, y estas sobras no me interesan en absoluto», lo detuvo el dueño del restaurante.
¿Quién era esa chica a la que alimentabas con todo tu corazón? Pero, Antonio Montano, ya te dije que las sobras... Pero antes de que pudiera terminar, su anfitrión volvió a interrumpirle. Sí, entendí. Olvida la comida. Agitó las manos. Entonces, ¿quién es ella? La vi en la calle. La chica estaba sentada en un banco, llorando, comenzó Armando. Me dio pena y le ofrecí algo de comer. Ah, por cierto, está embarazada. Solo que no sé cuánto tiempo. El dueño se levantó de la silla y caminó por la oficina. Se notaba que estaba agitado por algo. Antonio Montano se paseaba de una esquina a la otra con aire pensativo. Armando, por su parte, se sentó tranquilamente en su silla a la espera de un nuevo interrogatorio. Pero su amo no lo interrogó más. Eso es, Armando. Mete la nariz en la tierra, pero encuéntrame a esa chica. Las palabras de Antonio Montano sonaron como una llamada a la acción, o incluso como una orden. ¿Pero para qué necesitas una mendiga?, preguntó Armando con cautela. Luego lo sabrás todo, replicó el jefe, y no te arrepentirás si me encuentras a esta chica. Armando no discutió más su pedido y salió de la oficina. Tenía que encontrar a Emilia lo antes posible. Intentando recordar por qué casa se había dado la vuelta, el camarero se apresuró hacia la salida. Una vez fuera, tomó el mismo camino que había seguido para llegar a la parada del autobús. Giró la cabeza hacia la derecha y vio a lo lejos la casa en cuya esquina había girado Emilia. A paso ligero llegó al edificio gris y justo entonces se topó con una anciana que salía del patio. La abuela observó su extraño aspecto y preguntó: «Nieto, ¿estás perdido?» «Sí, no, abuela, al contrario, lo he perdido y no lo encuentro», le contestó Armando con calma. «Interesante. ¿Y a quién estás buscando?» «Busco una chica modesta, pero muy hermosa», trató de describir Armando a Emilia. «Oh, nieto, tenemos la mitad de eso en nuestro patio», respondió la anciana con una sonrisa. «¿Estás buscando novia?» «Claro que me gustaría, pero tendré que pensármelo», dijo Armando, apreciando su humor. «Ah, por cierto, la chica que busco está embarazada». Con el ceño fruncido, la anciana se acercó y le respondió directamente a los ojos. «Hay una, pero difícilmente conveniente para ser novia». «¿Por qué?», preguntó Armando. «Tuvo un bebé fuera de matrimonio y ahora no sabe qué hacer con él», respondió la anciana con sarcasmo. «¿Cómo sabes si dará a luz y lo criará?» «Bueno, he visto parir a mujeres así», volvió a decir la anciana con sarcasmo. «Primero se acuestan con cualquiera, luego van al hospital a abortar o llevan a sus bebés a orfanatos». «No creo que todas las chicas sean así», trató de defender Armando a Emilia. «Ojalá Dios te oiga, y la chica que buscas vive en la tercera entrada. Sube al tercer piso y gira a la derecha. Hay una puerta de madera, no puedes equivocarte. Pero ten cuidado, su padrastro vive en el piso con ella. Es un tipo duro, alcohólico y desempleado». «Gracias, abuela, por la información», le agradeció Armando. «Que Dios te acompañe», respondió ella y continuó su camino. Cuando se detuvo ante la puerta, no entró inmediatamente. Permaneció allí unos minutos, evaluando la situación. Las ventanas del piso daban al patio, pero Armando no veía a nadie en ellas. «Lo más probable es que estuvieran dormidos», pensó el camarero, y empezó a subir al tercer piso. A mano derecha, tal como había dicho la anciana, vio una puerta de madera. Había sido cortada con un objeto afilado. Parecía haber sido picada con un cuchillo o un hacha pequeña. Recordando la forma en que la anciana habló del padrastro de Emilia, fue fácil adivinar que sus amigos habían hecho claramente algún trabajo en la puerta. Llamó a la puerta y esperó respuesta. Se oyó un ruido de arrastre, seguido de una voz grosera y desagradable. «¿Quién es?» «Necesito ver a Emilia», respondió Armando con calma. La puerta se abrió y en el pasillo había un hombre.
Sí se le podía llamar así, sin camisa y con el pelo revuelto. ¿Quién eres y por qué quieres a Emilia?, preguntó el hombre aún más enfadado. Soy un amigo y me gustaría hablar con ella, respondió Armando con calma. Ah, ahí está, la has dejado embarazada, gruñó enfadado el hombre e intentó agarrar a Armando por la manga de la camisa. El camarero, aunque un par de décadas más joven, era físicamente muy diferente a él. No fue capaz de reaccionar a tiempo, y Armando interceptó la mano del alcohólico y se la puso a la espalda. Bueno, entonces ¿puedo ver a Emilia? Ahora había comenzado a hacer preguntas. Sí, está en casa. Suéltame la mano, se lamentó el alcohólico. Lo giró ligeramente y lo lanzó hacia un lado. Salió volando 1 metro y aterrizó sobre las botellas vacías con un estruendo. Inmediatamente rodaron por toda la escalera. Al oír el ruido en el apartamento, Emilia pensó que eran otra vez los amigos de su padrastro. Pero no tenía fuerzas para levantarse de la cama, así que se limitó a preguntar, pero para que la oyeran. ¿Qué pasa? Se dejó guiar por la voz y se dirigió a la habitación trasera. Al abrir la puerta, casi se le cae la mandíbula. Su mirada se desvió hacia la chica, que yacía inmóvil en la cama. Parecía estar preparándose para su propia muerte. La piel del rostro de Emilia se había vuelto blanca, y sus ojos prácticamente no reaccionaban. Sin embargo, apretando los puños, Armando no le hizo nada más al alcohólico en ese momento. Se acercó a la cama y pasó la mano por el pelo de Emilia. «Estoy contigo, cariño». Armando lloró cuando la chica volvió la cara hacia él. Emilia sonrió en respuesta, pero estaba tan debilitada que ni siquiera pudo alegrarse de su aparición. Marcando el número del taxi en el teléfono, Armando dio la dirección y pidió que le trajeran el coche en media hora. Ese tiempo le bastó para preparar tranquilamente a Emilia para el camino. La chica apenas podía vestirse. Sus manos temblorosas no conseguían meterse en las mangas de la chaqueta al principio. Armando la ayudó a ponerse los zapatos y la sacó del piso en sus brazos. Luego regresó y dio al padrastro de Emilia una explicación como un hombre. No se paró a hacer una ceremonia con él. Haciéndole una sugerencia, añadió: «Esta es tu última payasada. Si vuelves a herir a Emilia, nada te ayudará». Miguel se limitó a asentir con la cabeza, temeroso de decir siquiera una palabra. Era él quien se mostraba valiente delante de su hijastra. Aquí se enfrentaba a un muchacho sano y en buena forma física. Siguiendo sus instrucciones, Miguel se quedó quieto y no se movió. Para él ese día fue el momento final antes de darse cuenta de su propia inutilidad. Al parecer, ninguno de los conocidos intentó hacerle entrar en razón, pero Armando llegó y puso las cosas en orden en el Pantano Verde. De vuelta al coche taxi, le dijo al conductor la dirección a la que tenía que ir. En ese momento Emilia recobró un poco el sentido y preguntó con cautela: «¿A dónde vamos?» «Ten paciencia, esta pesadilla acabará pronto», replicó Armando mientras le acariciaba la cabeza. «Mi jefe quiere verte». Se sentó junto a ella en el asiento trasero, y durante todo el trayecto mantuvo a la niña en sus brazos, como lo haría alguna persona querida y cercana. Armando sentía temblar a Emilia, e interiormente estaba aún más enfadado con su padrastro. Si no fuera por el rigor de la ley, le habría dado una lección, pero no podía hacer nada, tenía que detenerse y no ir muy lejos. De camino, pararon en un kiosco para comprarle agua. Emilia bebió un par de sorbos y sintió náuseas. Tuvieron que esperar a que se le pasara el ataque para poder seguir conduciendo. Finalmente, cuando estaban fuera del restaurante, Armando intentó cogerla en brazos de nuevo. «No, está bien, puedo andar sola», contestó Emilia. Armando se limitó a sostener a la chica bajo el brazo para evitar que se cayera. Con cuidado, pisando los escalones, Emilia entró en el restaurante. Varios comensales estaban sentados en las mesas, pero ninguno le prestó atención.
Solo el director preguntó a Armando de mala gana. ¿De qué va esto? ¿Por qué has traído aquí a una mendiga? Así es, así lo quiso el dueño, respondió tranquilamente el muchacho. Está bien, pero llévatela rápido para no asustar a los invitados, comenzó a apurarlo el director. Armando rodeó con el brazo la cintura de Emilia y la condujo al segundo piso, donde estaba el despacho del dueño del restaurante. Llamó a la puerta, pero no esperó respuesta y entró con la muchacha. Cuando vio a Emilia en la entrada, Antonio Montano levantó las manos, luego saltó hacia ella y cayó de rodillas. «Hija querida, ¿cuánto tiempo llevo buscándote?», lloraba el jefe y le pedía perdón. Emilia estaba perpleja por el hecho de que un hombre extraño, a pesar de ser el dueño del restaurante, se arrastrara de rodillas ante ella y la llamara hija suya. Se recompuso y le contestó: «No soy tu hija, estás confundido acerca de algo». «Sí, no hay ningún error», continuó Antonio. «Desapareciste hace un año, intenté encontrarte sin éxito, y ahora el destino me ha recompensado por mi búsqueda». No te conozco», respondió Emilia y se hizo a un lado. Armando estaba de pie detrás de ella, pero no tenía ningún deseo de detenerla. Si la chica hubiera decidido marcharse, él no lo habría impedido. La situación fue subiendo de tono, porque no estaba claro por qué el dueño había llamado a Emilia su hija de repente, y ella se negaba a reconocer el parentesco. Entonces Armando intervino en la conversación. «Antonio Montano, quizás puedas explicarme qué está pasando aquí. Fue a petición tuya que encontré y traje a Emilia». Mirándole, el dueño se sentó en su silla y dijo: «Busqué a mi hija desaparecida durante mucho tiempo. Contraté a un detective privado, pero no tuvo éxito. Parecía como si hubiera perdido todos los hilos que conducían a mi niña. Aún no tienes hijos, pero cuando los tengas, lo entenderás». «¿Cómo es que ha desaparecido?», preguntó Armando. «Hace un año conoció a un tipo raro», dijo el dueño. «Sí, lo admitiré, no me cayó bien de inmediato. Tenía un aspecto de un depredador al acecho. Y mi hija, al parecer, iba a ser su nuevo trofeo». «Qué familiar me resulta esto», susurró Emilia. «¿Qué quieres decir?», le preguntó Antonio Montano. «Yo pasé por lo mismo, y este es el resultado», replicó Emilia, señalando su vientre redondeado. «Bueno, ¿y qué pasó después?», Armando continuó sus preguntas. «Y luego intenté por todos los medios convencerla de que no saliera con ese tipo, pero ella no parecía escucharme. Ese día tuvimos una gran pelea. Él vino a recogerla y se fueron. Un día después encontraron su coche en el río, donde se había caído por el puente. La policía registró el lugar, pero no había rastro de ella». «¿Y qué? ¿No tenías ni idea de lo que había pasado?», Emilia empezó a preguntar. «Solo pensaba en encontrarla lo antes posible», respondió lánguidamente el director, agarrándose la cabeza. «Pero te repito que no somos parientes», dijo Emilia. «Mi madre es Gloria Esteves y nunca he visto a mi padre». El dueño se estremeció ligeramente cuando Emilia dijo el nombre y el apellido de su madre. Se acercó a ella y le dijo casi susurrando: «No puede ser, me ha engañado». Hubo una... porque las palabras de Antonio Montano sumieron a Armando y Emilia en el estupor. No sabían cómo reaccionar ni qué quería decir el propietario. Es posible que simplemente hubiera perdido la cabeza tras la desaparición de su hija. Pero no, hablaba con claridad e incluso respondía a preguntas. «¿Quién te engañó?», preguntó Emilia. «No sé ni qué decirte», dijo el dueño del restaurante mientras se reclinaba en su sillón. «No tenemos ninguna prisa, Antonio Montano», dijo Armando, colocando una silla frente a Emilia y sentándose en el borde de la mesa. «Bueno, está bien, intentaré explicar lo que pasó hace años», dijo el dueño del restaurante. Empezó hablando de cómo él y su mujer habían intentado sin éxito tener un hijo. No lo consiguieron durante mucho tiempo, hasta que tras un chequeo se descubrió que su mujer era estéril.
Antonio Montano estuvo a punto de perder la cabeza, pero gracias a su mujer se recompuso. Camila le propuso un tratamiento para aprovechar la última oportunidad. Pasaron otro año sin resultados. Desesperado, Antonio quiso adoptar a un niño de un orfanato, pero su mujer se negó e insinuó una vía más radical. Se le ocurrió la idea de la gestación subrogada. Está claro que en aquella época era arriesgado y peligroso, pero Antonio Montano aceptó. Al fin y al cabo no tenía otra opción. Tardaron casi 2 meses en encontrar una candidata adecuada. Resultó ser Gloria, la futura madre de Emilia. Camila y Antonio hicieron todos los preparativos para ella. La mujer no necesitaba nada, vivía en la casa de campo, le llevaban comida y vitaminas todos los días. En general, la desempolvaron. Los futuros padres esperaban que el bebé naciera pronto. Pero justo antes del viaje a la ecografía, Gloria desapareció. Antonio y Camila llegaron a la casa y no estaba cerrada. Tras comprobar todas las habitaciones y cuartos de servicio, no pudieron encontrar a la madre de alquiler. En ese momento entraron en pánico. Y sí, Gloria decidió ir a las autoridades y confesarlo todo. La pareja no podía permitirlo y empezó a buscarla intensamente a través de sus contactos. A medida que pasaba el tiempo, Gloria no aparecía, y cuando se cumplieron todos los plazos vino ella misma y les entregó una niña recién nacida. Naturalmente, se alegraron mucho y enseguida se olvidaron de todo. Antonio examinó a la niña y se dio cuenta de que no tenía nada malo. Llamó a las personas adecuadas y registró a la niña como su hija. La pareja saldó cuentas con Gloria y ella abandonó su casa para siempre. Pero ninguno de ellos hubiera imaginado entonces que la madre de alquiler había dado a luz a 2 niñas idénticas y se quedó con una de ellas, al parecer queriendo saborear también la maternidad. Lo más probable es que Gloria diera a luz en otra clínica de maternidad para que los ricos cónyuges no la descubrieran. Sí, puede que hiciera mal. Sin embargo, en aquel momento no tuvo ningún remordimiento. Gloria decidió que a los ricos no les pasaría nada si solo tenían un hijo, porque solo pagaban por uno. Una vez terminada su historia, Antonio Montano volvió a mirar a Emilia y le dijo: «Resulta que eres mi hija». «Estoy conmocionada, la verdad», admitió la chica. «Me avergüenza decir eso, pero espero que me perdone por mi cobardía», murmuró el dueño del restaurante. «No puedo estar enfadada y resentida contigo», replicó Emilia. «Tú no sabías nada de mi existencia. Además, mi madre guardó silencio y ahora entiendo por qué lo intentó toda su vida por mí. Pero por otro lado, no entiendo por qué no tuvo el valor de acudir a ti. Incluso después de todos estos años, estoy segura de que la habrías ayudado». «Por supuesto, Emilia». «Yo no habría dejado a tu madre sola con sus problemas», dijo Antonio Montano, rodeando con el brazo los hombros de la muchacha. «Pero en realidad no sabía que había dado a luz a gemelas. Mi mujer y yo estábamos eufóricos en ese momento y no pensamos en comprobarlo todo. Cuando vimos a la niña, Camila y yo nos quedamos perplejos». «No, no es culpa tuya», le tranquilizó Emilia. La niña ni siquiera apartó la mirada, porque sea como sea, su padre estaba ahora delante de ella. Después de asegurarse de que Emilia no corría peligro y de que el dueño solo estaba contento de conocer a la mendiga, Armando preguntó de repente: «¿Y tu otra hija?». Antonio Montano se encogió de hombros en respuesta: «He buscado por todas partes, pero no hay resultados». «¿Y qué? ¿Vas a dejarlo así?», siguió preguntando Armando. «Sabes», respondió el dueño con cautela, «últimamente tengo la sensación de que mi hija ya no vive. Mi Paulina debe de estar muerta y me he hecho falsas esperanzas». Llorando, Antonio Montano se sentó en su silla. Sollozaba como un niño pequeño. Pero ni Armando ni Emilia intentaron calmarlo. Al contrario, decidieron dejar que se desahogara. Después sería más fácil hablar de cualquier cosa. Finalmente, el dueño del restaurante dejó de sollozar
y en ese momento alguien llamó a la puerta. Sí, adelante. Antonio Montano, ¿necesitas ayuda? Era el director. No, Pedro, será mejor que vuelvas a tus obligaciones y no me distraigas, dijo enfadado. Con un brillo en los ojos, Armando le miró con una sonrisa. Pedro Hernández, hay asuntos importantes que resolver aquí ahora. Las palabras del camarero sonaron a pura ironía, pero el director no respondió. Tras evaluar la situación, se dio cuenta de que su presencia era realmente innecesaria. El director cerró la puerta tras de sí y el dueño del restaurante continuó. Entonces, Armando, hoy es tu día libre. ¿Cómo, en plena semana laboral? Mientras yo sea el dueño aquí, a mí me corresponde decidir cuándo descansas, dijo Antonio Montano. De todos modos, aquí tienes las llaves de la casa. Te escribiré la dirección. Lleva allí a Emilia y que se arregle. Ah, casi se me olvida. Coge este dinero, compra lo que necesites y aliméntala bien. Armando recibió las llaves, la dirección y unos billetes de 5,000 pesos del anfitrión. Cogió a Emilia del brazo y con el mismo desafío la condujo a través de la habitación de invitados hasta la calle. Antonio Montano pidió el coche y fueron conducidos a la casa de campo. El camarero esperaba ver ahí a la mujer del dueño del restaurante, pero el interior estaba vacío. Dejando los paquetes de comida sobre la mesa, Armando llevó a Emilia al dormitorio. Aquí está el armario. Las cosas de su hija deben de estar allí. Y como eres su gemela, debes de tener las mismas medidas. Dejando que la chica se cambiara, se dirigió a la cocina para preparar la cena. Mientras tanto, Antonio Montano llegó al mismo detective que había contratado para buscar a su hija. Hola, Carlos Márquez, le saludó. Tengo buenas y malas noticias. Buenas tardes para usted también, Antonio Montano, respondió el detective. Empieza con las buenas noticias y añade la sal después. Se encontró una hija, pero no era Paulina, dijo el dueño del restaurante. ¿Qué quiere decir no es Paulina, sino quién? Preguntó sorprendido el detective. Se llama Emilia, pero también es mi hija, contestó Antonio Montano. ¿Eso es así que tienes 2 hijas? Dijo Carlos Márquez, pensativo. No sabía nada de esto hasta hoy, y francamente me ha sorprendido un poco. Parece que Gloria se quedó con su segunda hija y no nos dijo nada. Vale, entiendo lo que quieres decir, respondió el detective. ¿Cuál es la mala noticia? En ese momento el dueño del restaurante agacha la cabeza y llora. Tenía las palmas de las manos cerradas en puños y parecía angustiado. Me parece, Carlos Márquez, que deberíamos detener la búsqueda, sugirió de pronto. Creo que Paulina ya no está viva. De lo contrario, habría aparecido hace tiempo. Lo más probable es que tras aquel accidente su cuerpo cayera al río. Luego se lo llevara la corriente, y había animales salvajes, y eso fue todo. No hubo posibilidad de rescate. No debería pensar así, Antonio Montano. El detective detuvo sus sombríos pensamientos. Yo no sacaría esas conclusiones, sobre todo porque no se ha encontrado el cadáver de Paulina. Además, no había objetos personales suyos en el coche, que fue encontrado en el río. ¿Entonces tal vez las tiró por el camino? Preguntó Antonio Montano con cautela e incertidumbre. No, de todos modos habría dejado la bolsa con sus cosas, respondió el detective. Dijiste que te habías peleado con ella la noche anterior a su desaparición, y Paulina amenazó con irse con su novio. Sí, así fue, respondió el dueño del restaurante asintiendo con la cabeza. Bueno, eso significa que no habría ido a verlo sin sus efectos personales, continuó el detective. Además, hemos averiguado que aquel día Paulina había retirado una cantidad considerable de dinero de la cuenta. Se me informó al respecto, pero nada más, dijo Antonio Montano con tristeza en la voz. Tú sabes, tengo un plan para encontrar a Paulina, dijo alegremente el detective. Es extraño. ¿No lo hemos probado todo? Preguntó sorprendido el dueño del restaurante. Lo he pensado mucho y he llegado a la conclusión de que su hija no ha desaparecido,
continuó el detective. Es más probable que esté viva y que usted se esté torturando por nada. Pero ¿cómo puede ser eso? Antonio Montano no se daba por vencido. Es muy sencillo. Antonio Montano se levantó de la silla y se acercó a la ventana. Hubo un caso en mi práctica en el que se me acercó una mujer. Ella también buscaba a su hija desaparecida. Elaboré todo un plan para buscarla. Utilicé todos los contactos adecuados. En general, dediqué mucho tiempo. ¿Y encontraron a la chica?, le interrumpió el dueño del restaurante. Sí, lo hicimos, respondió el detective, pero resultó que quería darle una lección a su madre. La chica se había escapado deliberadamente de casa para estar cerca del hombre al que amaba. Llevaban meses escondidos fuera de la casa en la cabaña de un viejo guardabosques. Ahí los encontraron y confesaron que ellos mismos habrían aparecido al cabo de un tiempo. ¿Así que crees que Paulina podría haberme hecho lo mismo?, preguntó Antonio Montano con los ojos redondos. Todo es posible, no lo descarto, le respondió con alma Carlos Márquez. Por eso le propongo un plan singular. Pondremos un artículo en la televisión y en el periódico diciendo que han encontrado a su hija. Pero eso no es del todo, quiso decir el dueño del restaurante. No me interrumpa si quiero oír el resto, objetó el detective. Sí, lo siento, Carlos Márquez, todavía no puedo superarlo. Y tienes razón. Emilia también es mi hija y se parece mucho a Paulina, como dos gotas de agua. Así es, nadie notará la diferencia, exclamó el detective. También pondremos la foto de Emilia en el post. Así que está embarazada. No pasa nada. Tu hija lleva desaparecida 1 año. Nadie sabe qué le ha pasado en ese tiempo. Y es verdad. Podría haber pasado cualquier cosa en tan poco tiempo. Coincidió el dueño del restaurante con el detective. Bueno, me encargaré de publicar la nota. ¿Cree que funcionará?, preguntó Antonio Montano por si acaso. Todas las demás opciones están descartadas. Creo que el cebo debería funcionar en su caso, le tranquilizó el detective. Al mismo tiempo, Carlos Márquez, por paradójico que sonara, no estaba seguro de su idea, pero no pudo evitar intentarlo, sobre todo porque aún no tenía otras opciones para la búsqueda. Ese mismo día llegó a la cadena de televisión donde trabajaba un redactor que conocía. Oye, Thomas, hazme un favor. ¿Qué es esta vez, Carlos? ¿Estás tratando de hacer un truco publicitario para ti? Sí, no. Tienes que publicar esta nota. Le entregó el detective la versión acabada del texto. Antonio Montano ya le había enviado las fotos de cuerpo entero de Emilia en su teléfono. ¿Y quién es esta? ¿La conozco?, preguntó el editor con sorna. Por supuesto, ya sabes, es la hija desaparecida de Montano, respondió el detective con una leve sonrisa. Sí, vamos, ¿la encontró?, se preguntó Thomas. Así es. ¿Y qué? ¿Al padre rico le hace ilusión compartir la noticia con todo el pueblo? ¿Qué más le da? Aquí tiene el dinero y adelante, ponga la nota, le cortó bruscamente el detective. Vale, lo que tú digas, asintió Thomas. Un par de horas más tarde la noticia apareció en televisión. Poco después el periódico local la duplicó. El detective había hecho todo lo posible y ahora solo quedaba esperar. Fue el dueño del restaurante quien más se deprimó por la larga espera. Al fin y al cabo seguía pensando que Paulina estaba muerta, a pesar de las seguridades del detective. Emilia también estaba preocupada porque se encontraría con su propia hermana si el plan funcionaba. En esos momentos pensaba en lo que iba a decir. Al fin y al cabo tendría que decir algunas palabras de todos modos. Sin embargo, Emilia no sabía por dónde empezar. Armando le ofreció su apoyo. No te preocupes, lo principal es encontrarla y entonces encontrarás puntos en común con ella. Espero que sea así, respondió Emilia con inseguridad. Estaré allí y te ayudaré si me necesitas, dijo Armando, guiñando el ojo derecho.
En el tiempo que llevaban conociéndose, se había acostumbrado a la chica. Y después de que Emilia se aseara y se pusiera ropa nueva, era difícil llamarla mendiga. Lo único que quedaba de su vida anterior era una complexión delgada y una barriga redondeada. Y además, si no se miraba bien, Emilia no se diferenciaba en nada de Paulina. Como dijo el propio Antonio Montano, tenía la misma forma antes de desaparecer. Todos estaban ansiosos por ver si la nota funcionaba. Según el detective, Paulina no tardaría en aparecer. En cualquier caso, al gozar de buena salud y no estar encarcelada, simplemente no pudo evitar responder a ella. Como resultado, 2 días después ocurrió un milagro. Paulina fue encontrada. Antonio Montano estaba charlando con el detective en su restaurante cuando su teléfono recibió una llamada de un número desconocido. «Sí, te escucho, adelante». Un momento de pausa y al dueño del restaurante se le cae el móvil al suelo. «Es Paulina, está viva», murmuró y casi se desmaya. Afortunadamente, el detective consiguió cogerlo a tiempo para descolgar el teléfono. «Paulina, ¿estás bien?» «Sí, estoy bien», responde la suave voz al otro lado. «¿Con quién hablo?» «Soy detective Carlos Márquez. Tu padre me contrató», respondió. «Ya veo. Dile que estoy bien y que volveré pronto a casa», dijo Paulina y apagó el teléfono. «Bueno, ¿qué he dicho?», preguntó Antonio Montano mirando al detective con ojos desubicados. «Tenemos que esperar. Prometió volver», respondió tranquilamente Carlos Márquez. Hacia el anochecer, un coche blanco se detuvo ante la casa de Antonio Montano. Paulina se bajó, acompañada de un joven. Iban cogidos de la mano, lo que indicaba que había una relación entre ellos. El propio dueño del restaurante salió a su encuentro, dejando a Emilia para el postre. «Hija, ¿qué me has hecho?», lloró e intentó abrazar a Paulina, pero chocó contra su redonda barriga. «Papá, vamos dentro y te lo explico todo antes de que lo vean los vecinos», sugirió la hija. «Me siento muy avergonzada delante de ti». 1 minuto después, los 3 estaban sentados en el salón. Antonio Montano no se cansaba de ver a su hija. Hacía más de 1 año que no la veía, pero le parecía una eternidad. Paulina, en cambio, actuaba con calma, como si no hubiera habido ninguna desaparición. «Lamento lo que te hice», empezó a disculparse su hija. «Solo quería vivir con Lázaro, y tú no me dejaste, porque él es de familia pobre. Además estoy embarazada y esperamos un bebé». «Y lo siento, cariño», respondió el padre con lágrimas en los ojos. «Solo quería que fueras feliz». «Sí, lo comprendo, pero mi felicidad con Lázaro ni siquiera la has tenido en cuenta», replicó Paulina. «Me pareció entonces que no era un tipo serio», trató de justificarse papá. «Y ni siquiera me diste la oportunidad de pensarlo. Juzga por ti misma. ¿Qué se suponía que debía hacer en esa situación?» «Tienes razón. No tenías otra opción», replicó Paulina. «Si mi madre viviera, habrías llegado a un acuerdo con ella». «Y no me digas, Camila tenía un don para encontrar las soluciones adecuadas», asintió. «Hemos estado viviendo en otra ciudad todo este tiempo. Lázaro me propuso acabar con la clandestinidad y volver a casa. Pero ya me conoces. Fui testaruda. Y eso fue todo». «Te pareces a mí en el carácter», dijo el padre con una sonrisa. «Yo también era rebelde cuando tenía tu edad. Mis padres no podían conmigo, así que a menudo me enviaban a casa de mi abuela para que me reeducara. Ella fue la que me sacó de lo caprichoso y me dio un sentido de la vida». «Lo siento otra vez, papá», contestó Paulina mientras abrazaba a su padre. «Y no pienses mal acerca de mí», señaló Lázaro. «Quien recuerde el pasado, ya sabes», se encogió de hombros Antonio Montano. «Bueno, ahora enséñame a quién has puesto ahí en la nota», dijo Paulina con una sonrisa misteriosa y frotándose las manos.
Bueno, vamos a conocernos, dijo el padre en voz alta y se retiró a la habitación trasera. Un minuto después salió Emilia, acompañada de Armando. Paulina, con ojos llamativos, exclamó: «Vaya, somos como dos gotas de agua, de parecidas». «Pues claro, es tu hermana», respondió el padre. Emilia se sentó en el borde del sofá y Paulina se sentó un poco más lejos. Se miraron la una a la otra. Era como si estuvieran comparando sus apariencias para asegurarse de que se parecían. Finalmente, Paulina no aguantó más y abrazó a Emilia. «Hermanita, me alegro tanto de que nos hayamos encontrado». Le rodaron lágrimas por los ojos. «Y me alegro mucho», contestó Emilia, rompiendo a llorar al unísono con ella. Armando, Lázaro y Antonio Montano se retiraron a la cocina para darles la oportunidad de poder hablar en privado. «Y Antonio, quiero decir papá, ya me lo ha contado todo», dijo Emilia. «Fue mi madre quien les dio a él y a su mujer, tu mamá, una niña. Ella se quedó con la otra». Las hermanas se contaron cómo habían vivido todo este tiempo. Y resultó que sus destinos eran en cierto modo similares. Había un vacío constante en ambas, como si intuyeran que su alma gemela estaba en algún lugar cercano. No en el sentido de un prometido, sino en el de que en algún momento no habían tenido la oportunidad de disfrutar plenamente de la vida. No en vano dicen que los gemelos tienen una conexión espiritual y pueden sentirse el uno al otro a distancia. De esta manera, Antonio Montano encontró sus dos hijas a la vez, y ambas resultaron estar embarazadas como si hubieran conspirado a propósito. Desbordado de alegría, el nuevo padre dio luz verde a la boda de Paulina y Lázaro. Aunque ya vivían formalmente juntos, era necesario legalizarlo todo por la seriedad de la relación. En cuanto a Emilia, estaba rodeada de atenciones y cuidados por parte de Armando. Durante casi un mes cada uno de ellos sintió algo nuevo, hasta que se dieron cuenta de que estaban hechos el uno para el otro. Sobre todo porque Armando ha hecho mucho por ella, y de hecho, durante este tiempo se ha convertido en un hombre afín. Y él mismo admitió sinceramente que se había enamorado de Emilia. No iba a cederla a nadie y pensaba reconocer al futuro hijo como suyo y registrarlo con su apellido. Después de todos los preparativos, Antonio Montano había conseguido que ambas hijas se casaran por todo lo alto. Se inscribieron al mismo tiempo. El dueño del restaurante se había encargado de ello con antelación. También se ocupó del alojamiento. Tenía un piso en la ciudad, pero dejó la gran casa de campo a los recién casados. Había espacio suficiente para alojar a dos familias. Después de la boda, se trasladaron ahí todos juntos. Antonio Montano nombró a Lázaro su asistente personal y puso a Armando de seguridad. El muchacho se ofreció voluntario para el puesto. Acababa de recordar cómo había llevado entonces sigilosamente a la mendiga a la cocina. Eligiendo un día, el camarero le pidió a Emilia que le enseñara dónde estaba enterrada su madre. Decidió honrar su memoria y al mismo tiempo decidir si había que hacer algo más. Y resultó que hubo que cambiar la cerca y colocar un monumento en lugar de la cruz. Antonio Montano hizo todo esto por su propia cuenta, y luego, junto con Emilia, fue a ver a su padrastro. Estaba borracho y ni siquiera se dio cuenta de quién tenía delante. Cuando le dijo que Emilia no iba a vivir aquí, tuvo una pequeña epifanía y empezó a resentirse por el hecho de que no tendría a nadie para conseguir dinero para bebida. Después de esa respuesta no había nada más que hablar con él. Emilia y su padre abandonaron aquel terrible lugar. Ahora ella tiene una nueva vida y junto con su hermana se preparan para el parto y están inmersas en agradables preocupaciones sobre la compra de artículos de primera necesidad para el bebé. Si te ha gustado la historia, por favor dale a un me gusta y suscríbete al canal.